Bueno, vamos ya iniciando en esta mañana. Vamos a esperar un poco que los amados se vayan conectando. Y mientras tanto, mi hermano vaya ubicándose, organizando allí su cuaderno, si toma nota, o su lápiz, bueno, todo aquello que tengamos para tener en esta mañana una gloriosa impartición y a la vez compartamos juntos la palabra del Señor. Bueno, también puede colocar allí en los comentarios si usted está escuchando claramente. Si se escucha claramente, entonces háganmelo saber. Pues en estos tiempos a veces es difícil manejar la tecnología, pero vamos aprendiendo poco a poco. Bien, amados. Buenos días para todos. Saludos en Cristo y deseando que esta mañana tengamos el entendimiento claro acerca de lo que tenemos, de lo que somos. Es importante que como hijos de Dios comprendamos aspectos fundamentales de la nueva vida que el Padre en Cristo nos ha dado. Por ejemplo, usted debe tener clara la posición que el Padre le ha dado para poder también saber cuál es la posesión. Tenga en cuenta eso, ¿no? Posición y posesión. Posición, donde estoy ubicado, donde me ubicaron. Posesión, lo que se me ha dado. Por lo tanto, me alegra, mis amados, saludarles esta mañana a cada uno de los que están conectándose. Y quiero pedirle un favor que en este momento al comenzar, comparta esta prédica. Usted puede compartirlo allí en su Facebook para que más personas también puedan oír el mensaje de Dios. Mire, la idea de nosotros como ministros de la palabra no es que la gente nos vea, no es que la gente nos escuche a nosotros, es que la gente pueda escuchar el mensaje de Dios, independientemente cuál sea el medio por el cual Dios imparte, transmite la palabra, que la gente pueda escuchar el mensaje de Dios. ¿Por qué, mis amados? Porque el mensaje de Dios necesita ser escuchado en razón de que el hombre necesita ser alcanzado. Y la palabra claramente dice, el apóstol Pablo dice que al Padre le plació salvar a la gente, salvar al mundo por la locura de la predicación. Por lo tanto, repito, comparta allí a sus amistades. Yo sé que usted tiene muchos amigos allí en Facebook, compártalo y los amigos suyos van a verlo. Y a la vez la palabra de Dios va a correr y va a ser glorificada. Vale, mis amados, vamos a orar. Vamos a comenzar en esta mañana nuestro maravilloso tiempo. Vamos a orar, oremos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Agradecemos, Señor, la maravillosa bendición de poder disfrutar de la vida de Dios que nos ha sido dada en Cristo. Agradecemos, Señor, por habernos establecido en el Hijo. Señor, por habernos hecho participantes de la naturaleza divina. Señor, sin merecerlo, porque estábamos separados de la ciudadanía celestial, alejados de los pactos y de las promesas. No teníamos nada que ver con este glorioso pacto, pero al Padre le ha placido extendernos, y no solamente extendernos, sino también darnos el reino. Y eso a nosotros, Señor, nos llena de alegría, de gratitud, porque lo que se nos ha dado es una vida, y esas barreras que había han sido quitadas a través de la obra gloriosa de Cristo en la cruz. En esta mañana, Señor, nos disponemos a compartir la palabra, que tu palabra sea como esa semilla en el corazón de cada persona, haciendo la obra o cumpliendo el propósito por el cual fue enviada. Gracias por esta mañana, gracias por cada amigo, hermano que se conecta. Sé, Señor, que a través de la palabra y por causa de tu propósito eterno, toda tristeza, toda congoja, toda nubosidad en la mente, todo lo que traiga, Señor, depresión, opresión o angustia, tiene que ser quitado por el poder glorioso de la palabra de vida, que es Cristo mismo impartido en el corazón del hombre. Que las sanidades también se hagan visibles por causa del propósito eterno, a través del Cristo eterno. Y gracias te damos en esta mañana, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados. Bueno, vamos a abrir esta mañana la palabra. Voy a
abrir acá la Biblia. Y hoy vamos a estar leyendo hoy en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Vamos a leer ahí el capítulo 4, los primeros 5 o 6 versículos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 6. Una vez más saludamos a cada uno de los que están conectados. Saludos, mis amados. Es una alegría enorme poderles saludar y poder compartir con ustedes esta palabra. Hacer de una manera u otra, ya sea por medio de las redes sociales o de manera personal. Ahora se toca por las redes sociales. Hacer eso que el Señor nos ha mandado hacer. Comunicar el mensaje del Evangelio de Cristo. Entonces, me alegra saludarlo. Disfrute esta mañana. Suelte toda distracción por un momento, todo aquello que lo distrae, y concéntrese en recibir la luz a través de la gloriosa palabra de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como nuestro Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro o en la faz de Jesucristo. La palabra de Dios está bendecida, mis amados. Vamos a compartir un tema en esta mañana que se llama la seguridad en el nuevo pacto, o la seguridad del nuevo pacto. Repito, la seguridad en el nuevo pacto. Tome allí nota, escriba allí para que no pierda el hilo de lo que estamos en esta mañana enseñando. Bien, el apóstol Pablo, yo quiero hacer un poquito de claridad. Muchos dicen, pero usted predica mucho del apóstol Pablo. Lo que pasa es que el apóstol Pablo es el hombre que explica el evangelio de Cristo. El apóstol Pablo es el hombre a quien Dios comisiona y envía al ministerio de los gentiles. El apóstol Pablo es el hombre que trae esa claridad, esa revelación y esa manifestación gloriosa del evangelio de Cristo. Los demás apóstoles también, claro, pero este apóstol en particular tiene más epístolas y contiene la explicación del mensaje del evangelio de Cristo. Y efectivamente en el capítulo 4 nos marca algo fundamental, hermanos, porque en el capítulo 4 él inicia con una frase en la Biblia Reina Valera. El escritor dice, por lo cual tendríamos que ver cuál es la razón por la cual él dice lo que en el capítulo 4 está escrito. Y la razón por la cual él lo dice es por lo que está en el capítulo 3. Repito, la razón por la cual el apóstol Pablo dice, por lo cual, en el capítulo 4, versículo 1, es por todo lo que está en el capítulo 3. Y en el capítulo 3 lo que encontramos es la explicación o un paralelo del evangelio del nuevo pacto, del ministerio del Espíritu y del ministerio de la letra, llamado ministerio de la ley, al cual también Pablo llama ministerio de condenación. Pero el énfasis de Pablo en el capítulo 3 es que el Padre a los hijos de Dios los ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Lo que indica es que este nuevo pacto
ha sido una impartición de vida que el Padre ha dado a los hijos. Note, el nuevo pacto no es una doctrina más del conjunto de doctrinas que aprendemos en los seminarios teológicos, y nada malo con la teología, solo que el nuevo pacto no es una doctrina más que se puede enseñar en un seminario, sino que el nuevo pacto es la vida, escúcheme, la vida de Dios dada al hombre en Cristo. Entonces, a este nuevo pacto el apóstol Pablo llama ministerio del Espíritu. Téngalo claro, lo llama ministerio del Espíritu. Y al decir ministerio, tiene que ser entendido desde el punto claro de que no es un ministerio para unos pocos, porque a lo largo de los años la iglesia ha tenido un concepto de que ministerios solo tienen algunos, o sea, solo aquellos que están predicando al frente, que están llevando el mensaje a las naciones, que están sirviendo en algún área en el desarrollo del servicio en el auditorio. Pero este capítulo 3 de Segunda de Corintios lo que nos deja claro es que el ministerio glorioso del Espíritu es para todos los hijos. Repito, Segunda de Corintios 3 nos deja claro que el ministerio del Espíritu, o sea, el nuevo pacto, la vida en Cristo, es para todos los hijos de Dios. Por eso es que el verso 6 del capítulo 3 de la segunda carta a Corintios dice, el cual nos ha hecho ministros competentes del nuevo pacto. La palabra ministro allí es la palabra servidor o alguien que administra, alguien que dispensa algo. Por lo tanto, iniciando a manera de introducción, tendrás que quitar el concepto que algunos tienen, es que yo no tengo ministerio. Ojo con ese concepto, ¿no? No, ¿y usted qué ministerio tiene? Le preguntan al otro. No, yo no tengo ningún ministerio. Y si de repente alguno sirve en la puerta o sirve con niños, yo tengo el ministerio de ujieres o hago parte del ministerio de la escuela infantil. Pero déjeme decirle que cuando el apóstol Pablo habla de ministerio, no se está refiriendo en particular a funciones o actividades que hacemos en el auditorio. Él no se está refiriendo ni a que soy apóstol, ni a que soy pastor, ni a que soy de repente servidor en la música, ujier, qué sé yo. No, él se está refiriendo es al ministerio del Espíritu, al nuevo pacto del cual nosotros, todos los hijos de Dios, ojo, todos los hijos de Dios, hemos sido hechos por el Padre ministros competentes. Entonces, mis amados, ya teniendo claro nosotros qué es el ministerio, cuál es el ministerio, podemos entender lo que en el versículo 1 el apóstol Pablo dice, de capítulo 4 de Segunda de Corintios, que dice, por lo cual, ojo, por lo cual teniendo nosotros este ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio del nuevo pacto, el ministerio del Espíritu, el ministerio de la gracia, todo lo que tiene que ver con la manifestación de la vida de Dios en Cristo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, note, yo quiero que usted ahora mismo parta en esta mañana desde este punto de vista claro de parte de Dios. Usted ahora tiene un ministerio. ¿Y cuál es, hermano Juan Carlos? ¿O cuál es, pastor Juan? No, mi amado. No piense en actividades que hace en la congregación. Piense en lo que el Padre le dio en Cristo. Ojo, pensemos, una de las cosas que en el nuevo pacto ocurren, que para mí es gloriosa, es que se acaba la mentalidad de que solo unos pocos son los superungidos, solo unos pocos son los que tienen la vara con Dios, como se dice en Colombia, solo unos pocos tienen la revelación y los demás se dedican solo a consumir o a escuchar mensajes. Escúchame, en el nuevo pacto esto es eliminado, porque en el nuevo pacto lo que la palabra dice, Él a todos los hijos los hizo ministros competentes del nuevo pacto. Por favor, allí donde estás, dile a tu compañero que está contigo, sea quien sea, dile, tú y yo ahora somos ministros, tenemos un ministerio. Note entonces, desde el punto de vista que estamos hablando de lo que el apóstol Pablo nos muestra en el capítulo anterior al 4, o sea, al 3,
el nuevo pacto trae una seguridad consigo mismo. Una seguridad que lleva al creyente a saber, número uno, quién es, a saber dónde está, a saber qué tiene. Tres cosas que el nuevo pacto genera en los hijos de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Dónde está el Hijo de Dios? ¿Y qué tiene ahora el Hijo de Dios? Por favor, si eso lo puedes anotar ahí o escribir en tu cuaderno, sería importante para meditar. Repito, el nuevo pacto lleva a los hijos de Dios a saber quiénes son, que eso es identidad. ¿Dónde está? Que eso es posición. ¿Y qué tiene? Lo cual es posesión. Entonces, tres cosas, tres pilares que generan o desarrollan un hijo fortalecido, un hijo animado, un hijo empoderado, un hijo no motivado por sensaciones que produzca una reunión, sino empoderado por el entendimiento de la vida que se le dio. Entonces, en el nuevo pacto hay una seguridad, porque tú aprendes por la obra del Espíritu y por lo que Dios ha hecho, a saber quién eres, identidad. 2, a saber dónde estás, posición. Y 3, a saber qué tienes, posesión. Con base en eso que les acabo de decir, mis amados, el apóstol Pablo, desde esa plataforma de la seguridad del nuevo pacto, él nos muestra algunos puntos importantes que alguien que tiene este ministerio sabe y de esa manera puede desenvolverse. Note, número uno, por esa seguridad de este nuevo pacto, número uno, nosotros no desmayamos. Ahí está en el versículo 1. Pablo dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, por la misericordia que hemos recibido, escúchelo bien o léalo bien, por la misericordia que hemos recibido, dice, no desmayamos. Este punto es importante. Note, mi amado, lo que la palabra desmayar en griego significa. Es la palabra griega ekluo, E-K-L-U-O, ekluo, y traduce relajarse. También traduce perder el ánimo, cansarse, pero también traduce a una persona pusilánime. Alguien pusilánime es alguien que no tiene motivación. Note lo que el apóstol Pablo dice. Ahora, por ese ministerio que nosotros hemos recibido, el cual ya les dije cuál era, ¿verdad? Dice, no desmayamos. Ahora vamos a entender lo siguiente. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de desmayar? De cansarnos, de relajarnos, de perder el ánimo o de estar de manera pusilánime. ¿Cuántas veces situaciones en tu vida externas de diverso índole te han llevado a pensar, como dice en el ámbito del boxeo, a tirar la toalla? Pero de repente, entiende esto, el Señor te dice por la palabra del Espíritu que tú eres un ministro competente, que no tiene nada que ver de tus habilidades, que nada tiene que ver de tus fuerzas, sino que esto es por la gracia. Hermano, esto debe motivar al creyente y llevarle a no desmayar. Usted entenderá que usted no desmaya porque usted sea fuerte. Usted no desmaya por lo que el Padre le ha dado. Es lo que Pablo está diciendo. A razón de esta realidad de vida, teniendo nosotros este ministerio, note, todos los hijos, el apóstol Pablo nos dice, teniendo yo este ministerio. Note que Pablo es un hombre que ha transicionado del mí al nuestro, o de esa expresión singular o personal a la expresión corporativa. Lo que significa es que el ministerio del nuevo pacto, el ministerio del Espíritu, que no es de la letra, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ese ministerio a usted y a mí nos ha hecho comprender una realidad corporativa. Escúcheme, amado, el nuevo pacto elimina las individualidades. Repito, el nuevo pacto elimina las individualidades y saca a flote la manifestación del cuerpo de Cristo. Porque lo que el Padre estableció
para el Hijo fue un cuerpo. El texto dice, me preparaste cuerpo. En fin, esta realidad de lo que ahora somos nosotros nos lleva a no desmayarnos, también porque sabemos que lo que hemos recibido, lo hemos recibido por la misericordia de Dios. Es lo que el versículo 1 dice. Entonces, mis amados, el Señor garantiza la victoria de los que comprenden claramente el ministerio que se les ha dado por gracia. Y este ministerio que se nos ha dado por gracia, sabiendo ya que es el ministerio del Espíritu, que es el nuevo pacto, no tiene que ver, y quiero ser claro, en que de repente tú digas, wow, esta semana no hice las actividades de la congregación que yo hacía. Esta semana no pude ir a la reunión, entonces no estoy cumpliendo el ministerio. Cambia ese concepto. El ministerio que recibiste te lleva a comprender que todo lo que hagas, llámese funciones o actividades, están desarrolladas desde la plataforma de este maravilloso ministerio. Desde el punto de vista que el apóstol Pablo muestra, por lo cual no desmaya, es por lo siguiente. Note lo que dice en segunda de Corintios 2:14, allí cerquita, donde estábamos leyendo hace un poquito. Segunda de Corintios 2:14. Voy a leerlo para ustedes, mis amados. Segunda de Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, ojo con estas expresiones, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Esto es glorioso. Y usted tiene que saber por lo cual usted no desmaya. ¿Sabe por qué? Porque Cristo, el Padre más bien, lo lleva a usted y a mí siempre en triunfo. Mire, hermanos, Dios jamás, le voy a decir esto muy claramente, Dios jamás nos ve derrotados. Dios jamás nos ve derrotados. Aunque tú te veas en derrota, Dios no te ve en derrota, porque en este glorioso ministerio del nuevo pacto, la seguridad que se le imparte al creyente es que el Padre lo ve en Cristo, y al verlo en Cristo nunca lo ve en derrota. Por lo tanto, esto tiene que aterrizarnos y llevarnos a pensar, ¿cómo es que yo me estoy viendo ante las eventualidades crisis? Note, el Padre te ve victorioso por la victoria del Hijo. El Padre te ve bendecido por la vida del Hijo. El Padre te ve fortalecido por la palabra que es el Hijo. El Padre te ve en luz porque el Hijo es la luz. El Padre te ve justificado porque el Hijo te hizo la justicia de Dios. El Padre te ve a ti glorificado porque el Hijo es la gloria del Padre y está en ti. Wow, esto tiene mucho para que nosotros no desmayemos. Amado, no desmaye por las situaciones. El apóstol Pablo tenía bastantes razones para desmayar. Tenía bastantes razones para desmayar, repito. Cada vez que predicaba, él sabía que era expuesto al vituperio. Pero no cualquier vituperio, mis amados. No cualquier situación de repente que no tiene alguna cosita, no. Era que por predicar este maravilloso ministerio, nuevo pacto, evangelio de gracia, a él lo perseguían, a él lo maltrataban, lo apedreaban, lo encarcelaban, lo sacaban de las ciudades arrastrando. El hombre pasó 1000 vituperios y él decía, por este glorioso ministerio que por gracia hemos recibido, no desmayamos. ¿Cuántas veces, repito, has querido desmayar por cosas insignificantes? Y te aclaro lo que dije hace un ratito, Dios no te ve en derrota, Dios te ve en victoria por la victoria de Cristo. Dios no te ve en enfermedad, Él te ve en salud porque el Hijo te dio la salud. Dios no te ve a ti encadenado en crisis porque el Padre te ve en la libertad de Cristo. Por lo tanto, mi amado, no desmayes, no desmayes. En razón entonces de esta gloriosa realidad, el triunfo de Cristo se manifiesta en nosotros.
Repito, el triunfo de Cristo se manifiesta en nosotros. Esto tiene que ser claro. No es tu triunfo, no es lo que lograste por tus habilidades. Es el triunfo de Cristo manifestándose a través de hijos. Por eso es que el verso que leímos en la segunda carta a los Corintios 2:14 dice que después que el Padre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús, a través de nosotros Él manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Quiero darte este principio para que nunca lo olvides. El Padre te dio un ministerio, siéntalo o no lo sienta. Sientes algo, no importa, o si no lo sientes, pero te dio el ministerio, te hizo ministro competente del nuevo pacto. A raíz de eso, en razón de esa realidad gloriosa, Él te lleva en triunfo y aún más, a través de ti, Él manifiesta el olor. ¿Cuál olor? El olor del conocimiento del Hijo. En otras palabras, que entre más incrementa el conocimiento del Hijo, más aroma hay de Cristo en esta tierra. Lo que este mundo necesita no es tanto evangélicos animados por emociones sensoriales. Lo que este mundo necesita es el olor de Cristo, porque lo que está oliendo es la muerte, lo que huele es la calamidad, lo que huele es la miseria, pero el evangelio del reino en los hijos impartidos manifiesta agradable y grato olor de Cristo. No desmayamos, mis amados. El apóstol Pablo tenía razones para desmayar. Porque más adelante, en el versículo 7 en adelante, del capítulo 4 de 2 de Corintios, nos muestra muchas cosas. Pero él sabía que ese ministerio del nuevo pacto le daba una seguridad. ¿Sabe, hermanos? Es muy sencillo. Solo hacer un paralelo. La seguridad de la gente en el antiguo pacto y la seguridad de los hijos en el nuevo pacto. Imagínense ¿qué seguridad podría tener alguien que dependía de que si llevaba un cordero, un animal, para sacrificarlo en el templo, en el tabernáculo, para que Dios derramara favor sobre él? O sea, dependía de la persona. En el nuevo pacto no depende de que tú lleves un sacrificio. En el nuevo pacto depende del sacrificio de Cristo en la cruz. Y esto es muy empoderador, porque a ese sacrificio nosotros hemos sido incluidos en él. Por ese sacrificio hemos sido incluidos en esa realidad. Consejo, mi amado, no desmayes. No desmayes. No desmayamos, dice el apóstol Pablo. Segundo, ahí mismo también nos dice lo siguiente. Quiero que lo veamos en la capítulo 4 de 2 de Corintios, donde estamos allí leyendo. Versículo 2. Los hijos de Dios, por la seguridad que el nuevo pacto les produce, nunca adulteran la palabra de Dios. Ojo lo que dice el apóstol Pablo. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, dice, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Y cuando usted estudia ese versículo en otras versiones, o más bien en el griego más antiguo, lo que quiere decir es que nosotros en este nuevo pacto no tenemos una expresión de la palabra por fuera y por dentro otra cosa. Lo que está diciendo él, somos tan claros por fuera como lo somos por dentro, o somos tan claros dentro como lo manifestamos por fuera. Pero la palabra clave aquí es que el ministro del nuevo pacto, que sabe que el nuevo pacto le da seguridad, y ese ministro es la hermana que está en la casa, el que está en la oficina, el que está en cualquier lugar. Ese ministro sabe que no adultera la palabra de Dios. Yo quiero darle un ejemplo. ¿Qué pasa cuando alguien se toma un alimento adulterado? ¿Qué pasa cuando alguien se toma un alimento adulterado? ¿Qué pasa, mi amado? Cuando alguien se toma un alimento adulterado, colóquelo ahí en los comentarios. Colóquelo ahí si puede colocarlo. Cuando la gente toma, por ejemplo, licor adulterado, ya claro, el licor no es un alimento, ¿no? Hay unas consecuencias nefastas. Algunos pueden quedar ciegos. Ahora, cuando tomamos un alimento adulterado, quiere decir que no es lo que realmente el alimento debería ser. Nos produce un daño, no hay alimento. Ahora, lo que el apóstol Pablo también está diciendo es lo siguiente. Nosotros podríamos adulterar la palabra de Dios. ¿Para qué?
para acomodarnos a la gente. Note, en ese momento que Pablo escribe en la carta a los Corintios, había gran problemática. ¿Sabe por qué? Porque estaba el judaísmo y estaban todos estos problemas también de la congregación de los hermanos de Corinto. Era una congregación muy problemática y él podía, o bien con la palabra, acomodarse a ellos y decirles lo que ellos querían oír. Mire, hermanos, adulterar la palabra tiene varias connotaciones. La primera connotación es decir lo que la gente quiera oír. Hablar lo que la gente quiera oír y no lo que la palabra dice. Ojo con eso. No andamos con astucia tratando de decir, mi hermano, Dios te dice, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar ánimo. Dios, eso es verdad, pero a veces se dice de una manera adulterada. Pero también, ¿qué otra connotación tiene adulterar la palabra de Dios? Cuando nosotros no vivimos la palabra de Dios, entonces lo que hablamos es un evangelio adulterado. Me gusta mucho la palabra en griego, adulterar la palabra o adulterio de la palabra. Dice doló en griego, D-O-L-W-O, doló. Y dice, traduce corromper, traduce manejar engañosamente la palabra. En otras cosas, quiero que sepas, si yo te digo a ti, si tú te congregas fielmente, si tú te levantas a las 4 de la mañana, Dios te va a bendecir. Eso es falsear la palabra, es adulterar la palabra. El apóstol Pablo claramente dice en el capítulo 3 que ahora a cara descubierta nosotros manifestamos esa gloria de Dios. En otras palabras, cuando hay una intención contraria al impartir la palabra o al recibir la palabra, eso nos lleva a adulterar la palabra de Dios. La pregunta es, ¿por qué razón cambiar el mensaje si el nuevo pacto es el pacto de la seguridad? ¿Sabe qué, hermano? Yo podía cambiar el mensaje para congraciarme con las personas. Yo podía cambiar el mensaje para congraciarme con los demás ministros. Para no perder amistades. Para caerle bien a todos. Pero si por causa del mensaje dejaré de tener amigos, pues seguiré predicando el mensaje. Pero no fui llamado para adulterar la palabra. Escúchame. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a la vida cotidiana? Deja que lo que Dios puso en ti, tal cual, se manifieste a través de ti. Porque a veces lo hemos recibido, pero cuando lo manifestamos va adulterado. ¿Sabe por qué va adulterado? Porque le ponemos lo que yo creo, le ponemos mis conceptos, le ponemos la estructura de nuestra línea teológica, le ponemos los énfasis de las teologías que hemos aprendido. No podemos adulterar este glorioso evangelio, porque este ministerio, mis amados, no es como Moisés que se tapaba la cara, que tenía que ponerse un trapo en los ojos. No, es a cara descubierta. Por lo tanto, tengamos claro esto: si nosotros tenemos la seguridad del nuevo pacto, que es lo que le dije, que Dios me dio identidad, me dio posición y me dio posesión, el mensaje tendrá que salir claro. No puedo estar allí como con ambigüedades ni con trivialidades. No, es que el nuevo pacto sencillamente es... No, como algunos, por ejemplo, que cuando oyeron el mensaje del nuevo pacto dijeron, bueno, entonces, ¿para qué nos congregamos? ¿Para qué oramos? Si ya estamos salvos, estamos en Cristo. Eso se llama adulterar la palabra. Noten, mis amados, esto es claro. Voy a decirles algo. Segunda de Corintios 2:17. Segunda de Corintios 2:17 dice, porque no somos como otros, dice Pablo, que trafican con la palabra de Dios. Ojo, esta es la versión NTV, creo que es. Que trafican con la palabra de Dios. Al contrario, en la presencia de Dios y unidos a Cristo, decimos con sinceridad lo que Dios nos inspira. Wow. Qué verso tan importante. Repito para los que no han tomado nota. Segunda de Corintios 2:17. No podemos andar falseando la palabra, sino que con sinceridad. En otras palabras, quiero decirte algo. En el nuevo pacto no podemos predicar con máscaras. No podemos predicar con mis conceptos teológicos, hermano. Mire, Cristo no tiene etiquetas. Cristo no es metodista, y lo he dicho. No es arminiano, no es calvinista. Él no es de Asambleas de Dios. Él no es presbiteriano.
Él es el Rey de los reyes. Él es el Señor de los señores. Y a nosotros nos ha dado el Padre por gracia. A ese Rey nos lo ha impartido dentro de nosotros. ¿Por qué tendremos que andar adulterando la palabra? También quiero decirle otro aspecto de adulterar la palabra. Cuando solo tomo de la palabra lo que me conviene. A veces solo tomamos de la palabra lo que nos conviene. No tomamos lo que no nos conviene o lo que no le conviene a Adán. Casi nunca la gente, cuando no se le ha revelado este nuevo pacto, no toma, por ejemplo, el morir, el ser crucificados con él. Solo toma, wow, me bendijo, ay, qué rico, estoy bendecido. Solo toma que Él me ha guardado, que Él me bendice. Amado, no adulteres la palabra. Tómala desde el punto de vista de la muerte, de morir con Él, pero que también con Él has resucitado. Y que si ahora vives alguna situación, la vives en la fe del Hijo de Dios. Entonces, repito, ¿por qué la palabra es adulterada? Para no perder amistades. Muchas veces te preguntan, ¿usted es cristiano? Ay, no, yo a veces voy porque mi mamá me lleva. Estás adulterando la palabra. No adultere la palabra, hermano. A cara descubierta, soy un hijo, tengo identidad, tengo posición y tengo posesión. Qué seguridad gloriosa la que este nuevo pacto a nosotros nos ha dado. Bendito sea el glorioso nombre de nuestro Señor. Pero también a veces adulteramos la palabra por mantener posiciones. Por mantener posiciones, hermanos, humanas, por mantener distinciones humanas, ojo, por mantener alianzas con las personas. Y me gusta mucho lo que al comienzo los apóstoles dijeron: es más importante agradar a Dios antes que a los hombres. Por eso Pablo no adulteraba la palabra. Esto a mí me llena de alegría. Porque sé, mis amados, que si por predicar el mensaje a cara descubierta, sin estar tapándole nada a la gente, seremos vituperados, bendito, escúcheme bien, vituperio, pero seguiremos hablando el mensaje a cara descubierta. La gracia de Dios tiene que ser predicada, porque la gente ha adulterado la gracia. El evangelio de Cristo tiene que ser predicado, porque la religión lo que hace es adulterar el evangelio. Pero nosotros a cara descubierta predicamos a Cristo y este crucificado y manifestado en nosotros como resucitado para vida. Bendito sea el Dios eterno. Lo tercero que Pablo dice en este pasaje que leímos, a causa de la seguridad de este glorioso nuevo pacto, es que lo contrario de no adulterar la palabra es manifestamos la verdad. Dice Pablo, manifestamos la verdad. Y allí está, mi amado, capítulo 4, versículo 2, la parte B. De 2 de Corintios 4, verso 2, la parte B. Dice, sino por la manifestación de la verdad. Ojo con esto, la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Me gusta mucho la palabra que Pablo dice ahí. Note, no adulteramos la palabra, que nos da la idea de que lo dejamos quieto adentro, pero lo que decimos es mi palabra. O sea, le voy a cerrar esta idea. Adulterar la palabra es saber que tengo la palabra de vida en mi espíritu, pero lo que digo es mi palabra. Wow. No digo la palabra de él, sino mi palabra. Eso es adulterio de la palabra. Pablo dice, más bien manifestamos la verdad. Y me gusta esta expresión, manifestación de la verdad. Porque lo que la palabra manifestación significa es hacer visible, es la palabra fanerosis, que se deriva de la palabra faneró. Y faneró lo que dice es hacer visible, hacer claro algo, hacer manifiesto algo. Note, mi amado, entonces se está aclarando el asunto. Si yo no manifiesto la verdad, estoy adulterando la palabra. Aquí la verdad que Pablo usa no tiene nada más que ver con algo, sino con alguien. La verdad es Cristo y esto es glorioso, note. Entonces, lo que significa es que en el nuevo pacto, la verdad como naturaleza debe ser manifestada. Wow. En el nuevo pacto, la verdad como naturaleza debe ser manifestada. Escúcheme, alguien puede hablar la verdad, pero desde que su naturaleza no sea la verdad,
siempre esa verdad será una verdad adulterada. Por lo tanto, déjeme decirle algo, mis amados. Quiero darle como un jueguito de palabras y tome nota, por favor. Tome nota allí si usted está escuchando claramente. Noten, esta verdad, esta palabra que Pablo dice que la manifestamos, pasa de lo que oímos, luego lo recibimos, lo vivimos y lo impartimos. Ojo, esta palabra que manifestamos primero ha tenido este proceso. La oímos, ojo, la recibimos, la vivimos y la impartimos. Te lo voy a repetir. La oímos, la recibimos, la vivimos y la impartimos. Esto es maravilloso, ¿verdad? Ahora, escúcheme. Esto también tiene que ser claro. Note, a raíz de eso, la palabra, para que pueda ser manifestada como una realidad de vida, tiene que ser iluminada, revelada, encarnada y manifestada. Repito, tiene que ser iluminada, revelada, encarnada y manifestada. Si agarró esos 4 términos, ahí le dije varios términos. Primero, oímos, recibimos, vivimos e impartimos. Segundo, la palabra debe ser iluminada, revelada, encarnada y manifestada. Cuando nosotros obviamos este proceso, no hay una palabra revelada, no hay una palabra encarnada. Si lo que queremos manifestar siempre será una palabra adulterada. Wow. Voy a decirlo para que me rime. Cuando la palabra en nosotros no ha sido revelada, no ha sido iluminada, no ha sido revelada, no ha sido encarnada, entonces lo que se manifiesta es una palabra adulterada. Me rimó. Pero escríbalo porque estas son cosas fundamentales, amados. Este ha sido el problema de nosotros como iglesia por 17 siglos. Manifestar una verdad que nunca se nos ha revelado y que mucho menos se nos ha hecho una realidad en nosotros. Lo que uno imparte sin que a uno se le haya revelado es un adulterio, una verdad adulterada. Es la palabra adulterada. Por lo tanto, mis amados, qué importante es lo que Pablo dice a Timoteo, allí en la primera Timoteo 4:15, repito, primera carta a Timoteo 4, verso 15, Pablo dice lo siguiente: ocúpate de estas cosas. Repito, primera Timoteo 4:15, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Wow. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Mire que ahí también sigue el orden de lo que acabo de mencionarle anteriormente. Ocúpate de estas cosas. La palabra ocúpate es la palabra griega proseco y quiere decir prestar atención, volver la atención, atender algo. En otras palabras, lo que hemos oído y hemos recibido, tenemos que ocuparnos de eso, pero ese ocupar de ello es dentro de nosotros. A medida que nuestro conocimiento de la realidad de Dios se va incrementando, el ocuparnos de las cosas que hemos recibido, se tendrá que hacer entonces un aprovechamiento. Ojo, me aprovecha lo que yo oí, lo que yo recibí, lo que comienzo a ocuparme de eso, se nota el aprovechamiento, pero ese aprovechamiento tendrá que ser manifiesto a todos. Hermano, mire, lo que se manifiesta externamente es lo que nosotros comemos. Lo que comemos se manifestará tarde o temprano. Si te dedicas toda la vida a comer solo grasa, se va a manifestar. Pero si comes verduras, si comes cereales, si comes cosas nutritivas, también se va a manifestar. Pablo usa una frase muy importante, una palabra, ocúpate. La pregunta es, ¿de qué te estás ocupando? ¿De qué nos estamos ocupando? Repito, ¿te estás ocupando de las cosas que en el nuevo pacto te han sido dadas? ¿O te estás ocupando de otro tipo de comida?
alguna vez les compartí, amados, la Biblia se trata solo de comida. Desde el principio fue una comida. ¿Se acuerdan? O comes el árbol de la vida o comes el árbol prohibido. El hombre comió el árbol prohibido. Pero Cristo vino y dijo, yo soy el pan de vida, o sea, yo soy la comida. Y él decía, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Ocúpate, dice Pablo acá. Repito, ¿te estás ocupando de las cosas? De la palabra iluminada, revelada, encarnada, para que tu aprovechamiento sea notorio. Note, mis amados, el evangelio de la gracia, del nuevo pacto, del reino que es Cristo mismo, tiene que ser notorio a todos a través de los hijos que se han ocupado de esta gloriosa realidad. Bendito sea Dios. Ay, ay, ay. No sé si usted puede decir amén o decir ay, ay, ay. Pero te doy un consejo que Pablo lo dio. Ocúpate de esas cosas. Y el ocuparse de estas cosas es el incremento del entendimiento de lo que tengo. Y lo que tengo es Cristo. Por eso es que Pablo puede decir que el Padre en todo lugar manifiesta a través de nosotros el olor de su conocimiento. Pero ¿qué se va a manifestar si no te ocupas de las cosas que se te han dado? Ay, bendito sea el Señor, hombre. Esto es glorioso, ¿verdad, mi amado? Entonces, en el verso 3, encontramos otro punto interesante que el apóstol Pablo nos muestra. Capítulo 4 de 2 de Corintios, verso 3. Mire lo que dice, mi amado. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pablo está diciendo, nosotros hemos manifestado a cara descubierta esto. Pero si aún alguno está encubierto, es porque esa persona está muerto. Aquellos a los cuales se les expone abiertamente el evangelio de la gracia, el evangelio del reino, el evangelio de Cristo, hermano, si están en esa realidad de vida, ese evangelio cambia, ese evangelio trae resurrección. Pero si está encubierto, será en los que se pierden. Otra versión dice, en los que están destinados para perdición. Otra versión dice, en aquellos que no se salvan. Pero la razón es por lo siguiente. ¿Por qué está encubierto en algunos? Verso 4 lo dice, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios que es Cristo. Me gusta mucho este versículo porque aquí se rompen paradigmas. Algunas versiones dicen Satanás, que es el Dios de este siglo. Pero cuando vas a la palabra griega, aquí para Dios que está escrito con D minúscula, la palabra griega es teos. Teos. Ahí la palabra griega no es ni demonios, ni es diablo, ni es nada de esas cosas. Es teos. O sea, lo que indica entonces es que el Dios de este mundo no está hablando del diablo, porque al diablo le fue quitada toda potestad. Él fue despojado en la cruz, él fue eliminado en la cruz. Dice, fue destruido, Hebreos 2:14. El Dios de este siglo, escúcheme, hermano, hago una pregunta. ¿Quién cree usted que es el Dios de este siglo? Le voy a responder. Mamón, el dinero. No es malo el dinero en sí, pero la gente lo vuelve un Dios, por ejemplo. El narcisismo, ese amor por mí mismo. Lo que está diciendo es que el Dios de este siglo es un gobernante, algo que gobierna mentalidades para que el entendimiento de la persona, del incrédulo, no sea abierto a la luz de la palabra. Note que en Juan capítulo 12, versículo 31, por favor búsquelo en su Biblia. Juan 12, 31 dice algo muy importante. Voy a buscarlo aquí para que usted se dé cuenta que lo que estoy leyendo es la palabra. Juan 12, 31. Note lo que dice, mi amado. Dice lo siguiente. Juan 12, 31. Jesús dice, ojo, ahora es el juicio de este mundo. Note el contexto. Ubíquese en el tiempo y en el espacio. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Note.
Cuando Jesús usa la palabra príncipe allí, es la misma palabra que Pablo usa en 2 de Corintios 4:4, el Dios de este siglo. El príncipe de este mundo, Jesús dice, será echado fuera. Lo que está diciendo es, ojo, no dice en algún día, dice ahora. Era que todo lo que gobernaba la mentalidad de las personas, lo que los llevaba a ellos a vivir no de acuerdo a la realidad de Dios, sería en ese momento juzgado, pero también será echado fuera. Príncipe allí es mentalidad, una mentalidad que te gobierna a raíz de lo que recibes. Note, una mentalidad se produce, ¿por qué? Por lo que vemos, por lo que oímos y por lo que sentimos. Voy a repetirlo. Una mentalidad se produce por paradigmas visuales, paradigmas auditivos y paradigmas sensoriales. Entonces, ¿qué era la mentalidad que gobernaba a la gente en los tiempos de Jesús? Era el principado de la letra que tenía la gente cegada para que no pudiesen ver al Cristo que estaba entre ellos. Pablo dice después, el Dios de este siglo, seguía a ese Dios de este siglo. Note, se los puedo decir con seguridad que no era el diablo, porque el diablo, no, el texto griego no dice diablo ni dice Satanás, dice teos. Lo que está diciendo es una mentalidad que para mí es Dios. Mucha gente dice, es que yo pienso así y nadie me va a mover. Ese Dios te está gobernando, esa mentalidad te está gobernando. Por lo tanto, lo que pasa en este glorioso nuevo pacto es que no nos gobiernan mentalidades por lo que vemos, oímos y sentimos, sino que nos gobierna no el Dios de este siglo, sino que nos gobierna el eterno Rey de Reyes. Ahora, el apóstol Pablo dice el Dios de este siglo. La palabra siglo es en griego eón. Ojo, eón. Y eón traduce algo muy importante, traduce era o edad. Note con eso, no es mundo. Siglo allí tampoco son 100 años. Siglo allí es una edad, una era que tiene características gobernantes, castrantes sobre las personas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Pablo dice que lo que está llevando a la gente a tener ceguera es aquello en lo que la gente pone sus ojos. ¿Y esto cómo lo traemos al contexto, pastor? Buena pregunta, mi amado hermano. Hoy hay cosas que te gobiernan que para ti serán el Dios de tu siglo. Y el resultado es que ciega el entendimiento. Note, lo que ocurre cuando alguien es cegado por cualquier cosa que adora, que se convierte en su Dios, es que el entendimiento se va a cegar para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo. Dice Pablo acá, le da dos adjetivos gloriosos a este evangelio. Dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Ojo, el evangelio que se nos fue dado, el ministerio que se nos fue dado, tiene este calificativo glorioso. Es el evangelio de la gloria de Cristo. Es el evangelio de la gloria de Cristo. Está claro eso, ¿no? Pero ¿qué más es? Es Cristo, la imagen de Dios. Escúcheme algo que quiero decirle. Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por lo tanto, mis amados, la gente del sistema está gobernada por el Dios llamado sistema, y que la función número uno de todo Dios es cegarte el entendimiento para que no te resplandezca la luz del evangelio. Pero escúcheme, aquí hay algo glorioso que quiero que veamos. Volvamos allá a 2 de Corintios, por favor, capítulo 4. Esto es lo más maravilloso que a nosotros nos ha podido ocurrir, y es que la gracia de Dios, mis amados, nos ha dado esta gloriosa realidad de este ministerio llamado el nuevo pacto, ministerio del Espíritu o Cristo mismo. El apóstol Pablo, en quinto lugar, nos muestra que a raíz de la seguridad del nuevo pacto para nosotros y en nosotros, a través de Cristo, nosotros los ministros del nuevo pacto no nos predicamos a nosotros mismos. Bendito Dios, no nos predicamos a nosotros mismos. Verso 5 del capítulo 4 de la segunda carta a Corintios.
porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ojo, usted se da cuenta hoy que la mayoría de gente predica más de ellos mismos que de Cristo. ¿Y qué es predicar de uno mismo? Es decir, cuando yo abrí mi boca, fluyó la palabra de Jehová. Cuando yo alcé mi mano, cayó fuego. Es que porque yo oré en la madrugada, se sanó. Cuando yo oré, mi amado, es tiempo de entender que el nuevo pacto elimina a mi yo y lo establece a él como rey en mí. ¡Wow! Entonces, el creyente en el nuevo pacto nunca se predica a sí mismo. Cuando usted quiera predicarle a otro, no se predique a sí mismo. Predique a Cristo, dice. Pero note, el apóstol Pablo es muy claro, este glorioso evangelio lo tenía bien iluminado. Dice, predicamos a Jesucristo como Señor. Ojo, wow. Acá hay un punto claro. En el nuevo pacto usted no predica tanto a Cristo como el Salvador, porque eso es el primer paso. Porque una cosa es tener a Cristo como el Salvador y otra cosa es tenerlo como Señor. En el nuevo pacto le predicamos como el Señor. La palabra Señor es kurios. Quiere decir amo, dueño, jefe, mi esposo, mi todo. ¿Quién me gobierna? Ojo con eso. Vimos en el verso anterior que Pablo dice, el Dios de este siglo. O sea, ese Dios de este siglo gobierna a los incrédulos. Pero nosotros predicamos a Cristo como Señor, nuestro gobernante. Eso es claro. En el nuevo pacto no hay un hijo, escúcheme, no hay un hijo que no manifieste el gobierno de Dios. En el nuevo pacto no hay un hijo que no manifieste el gobierno de Dios. Note, y ese hijo que no se predica a él mismo, sino que a Cristo a través de él, manifiesta el gobierno de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se ve de ese hijo? Lo dice el texto. Y a vosotros, la última parte, como vuestros siervos por amor de Jesús. O sea que la predicación de este hijo del nuevo pacto, entendido en la verdad de Dios, es el servicio. Wow. Ojo, el servicio. Y a vosotros nos presentamos como vuestros siervos. O sea, predicar a Cristo, más que hablar, es servir. Bendito sea el Señor. Por eso dice, hemos recibido, verso 1, este ministerio. Ministerio es trabajo, servicio, todas esas cosas, mi amado. Pero deje de predicarse a sí mismo. Deje de estar todo el tiempo, es que a mí, es que yo, es que no sé qué, es que estuve en oración. No, déjate de esas cosas adámicas y religiosas y comienza a mostrar al Cristo como tu Señor a través del servicio a otros. Ay, bendito Dios. Me gusta mucho cómo dice este versículo que leímos, cómo dice el verso 5 en la traducción del lenguaje actual. Recuerde que predicamos a Jesucristo no es tanto lo que decimos, es lo que hacemos. El servicio, dice ahí el texto, a través del servicio a los demás. Verso 5 en la TLA dice, nosotros no nos anunciamos a nosotros, dice Pablo. Al contrario, anunciamos que Jesucristo es nuestro Señor. Wow. Y que nosotros servidores de ustedes, porque somos seguidores de Cristo. Si un hijo de Dios en este nuevo pacto no es un servidor, no ha conocido a Cristo. Si un hijo de Dios en este nuevo pacto no es un servidor, no ha conocido a Cristo. Y para muchos servidor es venir a hacer alguna función en el auditorio. No, esa es una expresión. Eso es parte. Pero servidor es que en medio de la crisis cualquier persona pueda ver que tú eres alguien que dispensa algo, que sirve en algo. Amados, los hijos de Dios, en los cuales ha resplandecido el lucero de la mañana, donde quiera que van, alumbran, y la luz se manifiesta en ellos a través del servicio. Si no sirves a otros, no se te ha revelado Cristo. Lo dice el apóstol Pablo acá muy claramente. Y ya aterrizando, hay un último puntico que no quiero dejar pasar. Los hijos de Dios, los ministros competentes de este glorioso nuevo pacto, escúcheme, por la seguridad que el nuevo pacto otorga, que el nuevo pacto produce en nosotros. Número 6, son 6 punticos, amados.
Cristo ha resplandecido en el corazón de sus hijos. Cristo ha resplandecido en el corazón de esos hijos. Verso 6 de la segunda carta a los Corintios capítulo 4. Verso 6. Mire lo que dice el versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció ¿dónde? En nuestros corazones, para iluminación del conocimiento. Se lo voy a traducir en un lenguaje más parafraseado. Porque así como Dios mandó que en las tinieblas la luz apareciese, es el que apareció en nuestros corazones, así dice el texto, para dar luz a otros. Wow. Para dar luz a otros en el conocimiento de los otros. Note que esto es claro. Tienes una función en el nuevo pacto, tienes un ministerio. Este ministerio del Espíritu, ¿sabe para qué, amados? Para traer luz a otros. ¿Por qué? Porque la gente está en oscuridad, en tinieblas, pero la oscuridad no es tanto cosas externas, es una oscuridad mental. Entonces, tú tienes que estar seguro que en tu corazón resplandeció Cristo, que en tu corazón apareció Cristo. Si en tu corazón no aparece Cristo, hombre, la palabra que va a salir es adulterada. Pero mi amado, qué glorioso nuevo pacto, qué glorioso ministerio. Allí donde estás, que tú puedas decir, qué glorioso ministerio que se me ha dado por gracia. Qué glorioso ministerio, por eso no desmayo. Por eso no adultero la palabra. Escúcheme, por esa razón no andamos con velos ni con disfraces. Por esa razón no nos predicamos a nosotros mismos. Por esa razón sabemos que Él se ha manifestado, que ha resplandecido en mi corazón. Gloria a Dios. Y quiero que sepas, tú eres un ministro competente. Por eso no desmayes. Sé que vendrán situaciones que de repente intentarás desmayar, pero no desmayes. Repito, no desmayes. Agarra esta gloriosa realidad que te fue dada. Y quiero repasarte y recalcarte lo siguiente. Esta manifestación de la verdad es el resultado, ¿sabe de qué? De una palabra o de la palabra que es Cristo, que me fue iluminada, me fue revelada, fue encarnada y entonces es manifestada. Lo que yo oí, lo que recibí, lo que viví es lo que impartí. O lo que yo oigo, lo que yo recibo, lo que vivo es lo que imparto. Por favor, amados, que esta palabra de hoy usted la pueda meditar, por favor, y repásela en la semana, porque esto usted lo sigue repasando y la vida sigue fluyendo, la vida de Dios, la vida de la gracia eterna. Que esta gracia eterna sea hoy en nosotros una gloriosa realidad. Soltemos las máscaras, soltemos la oscuridad, soltemos esa vida así como que pareciera que alumbro y no alumbro. Soltemos todas esas vanaglorias de la vida. Soltemos todo lo que no hace parte de este glorioso nuevo pacto. Y termino con lo que dije al comienzo. En este glorioso ministerio, Él te dio identidad. ¿Quién eres? Te dio posición. ¿Dónde estás? Y te dio posesión, lo que tienes. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor, amados. Saludamos antes de orar a cada uno de los que están aquí, colocando sus comentarios. Voy a leer unos 2 comentarios para que oremos. El pastor Juan Valdés dice: la predicación del evangelio no es para exaltar a un líder, sino para manifestar a Cristo como Señor. Amén. Así es, pastor Juan. La hermana Patricia Calderón dice: debemos estar seguros que Cristo resplandeció en nuestros corazones. Eso es vital. Así es. ¿Quién más está escribiendo? Acá también dice... Voy a leer otro comentario. Bueno, hay muchos comentarios allí, pero bueno, el tiempo no alcanza para seguir leyéndolos. Pero sí quiero darle gracias a Dios porque nos permite comprender esta gloriosa verdad. Que a causa de este ministerio no desmayamos. A causa de ese ministerio hablamos la palabra claramente, no la adulteramos. A causa de ese ministerio, y ahí siguen un montón de cosas, manifestamos la verdad. A causa de ese ministerio nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. A causa de ese ministerio sabemos que Él resplandeció en nuestros corazones. Amados, oremos
Y gracias a cada uno que están conectados allí. Bueno, Julia dice, soy, estoy y tengo en Cristo. Muy bien, Julieta, así es. Patricia dice, gracias, pastor, por animarnos esta mañana. Amados, animados, adelante. Oremos, Padre, gracias por permitirnos compartir este glorioso evangelio. Señor, ayúdanos a tener claridad de qué es lo que nos gobierna. Predicamos a Cristo como Señor. Esto es claro. Ayúdanos, Señor, que no adulteremos la palabra, que la vivamos tal como es y que la hablemos tal como es. Gracias, Padre, por el resplandor del Hijo en nuestro corazón. Bendecimos la iglesia, Señor, y a cada uno de los que está conectado, Señor, y los demás que van a ver esta predicación. Que la palabra corra y sea glorificada en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados, saludos, bendecidos, cielos abiertos y adelante y sigan siendo felices. El pastor les dice, disfruten la vida en Cristo. Chao.